El calor del verano de 1976 pesaba sobre el pequeño pueblo de Pine Valley, enclavado en las estribaciones, donde los lugareños aún recordaban cuando los teléfonos requerían operadores y la televisión solo tenía 3 canales. Las desgastadas camionetas con paneles de madera avanzaban lentamente por la calle principal, mientras Breaking Up is Hard to Do de Neil Sedaka sonaba en las radios AM crepitantes. Las mujeres con jeans de cintura alta compraban en el mercado de la esquina, mientras los hombres con camisas de cuello ancho hablaban sobre las próximas celebraciones del bicentenario en el restaurante de Lou. Fue en este contexto del pequeño pueblo americano que María Suárez, de 23 años, bajó del autobús Greyhound el 15 de julio, con sus pantalones de campana moviéndose con la suave brisa, con una maleta adornada con pegatinas de viajes y una carta de aceptación a la escuela de enfermería cuidadosamente guardada en su bolso. María había regresado para visitar a su tío favorito antes de comenzar la carrera de sus sueños. El reloj del pueblo marcaba las 3 de la tarde cuando se detuvo para encender un cigarrillo Virginia Slim, un hábito que había adquirido durante su tiempo fuera. María había escrito a su tío Eliseo 3 semanas antes en un papel azul pálido, del tipo con flores en el borde que compraba en Woolworths. Su letra cursiva y ordenada le informaba que lo visitaría antes de que comenzaran las clases de enfermería. Había echado la carta en un buzón de metal en la esquina de la Quinta con Main, sin imaginar que esas palabras cuidadosamente escritas serían las últimas que escribiría. Antes de adentrarnos en la escalofriante historia, quiero que sepas que este canal está comprometido con descubrir las historias más inquietantes del pasado oculto de nuestra nación. Si eres nuevo en nuestra comunidad, asegúrate de presionar el botón de suscribirte y hacer clic en la campana de notificaciones. Así no te perderás nuestras exploraciones semanales de los misterios más aterradores de la historia. Y cuéntame en los comentarios desde qué parte del país nos estás viendo. Realmente me encanta saber dónde están ubicados nuestros compañeros entusiastas de la historia y el misterio. María caminó las 4 cuadras desde la estación de autobuses hasta la modesta carnicería de su tío, don Eliseo Vega, una figura respetada en Pine Valley. Desde 1968, la campanita de bronce sobre la puerta del local tintineó cuando entró, y el familiar aroma de aserrín y carne la recibió. Don Eliseo, de 56 años, estaba detrás del mostrador con su delantal blanco, con rayas rojas que manchaban la tela antes impecable. Levantó la vista, sonrió y abrazó a su sobrina favorita, prometiéndole que la habitación de invitados estaba lista y esperándola. Aquella tarde, los vecinos informaron haber escuchado música alegre, proveniente del tocadiscos de don Eliseo. Los sonidos distintivos de The Carpenters, flotando por las ventanas abiertas hacia el cálido aire del verano. Varias personas vieron a María en el porche, bebiendo limonada de un vaso con coloridas flores de plástico que don Eliseo guardaba para ocasiones especiales. Según todos los relatos, fue una visita ordinaria entre familiares. A la mañana siguiente, María Suárez había desaparecido sin dejar rastro. El teléfono rotatorio del Departamento de Policía de Pine Valley sonó exactamente a las 9:47 de la mañana siguiente. El sargento Thomas Miller, un veterano de la Guerra de Corea con 20 años en la fuerza, levantó el pesado auricular negro. Era don Eliseo, su voz temblorosa al informar que su sobrina había desaparecido. Según su relato, se había despertado para encontrar su cama vacía, su maleta desaparecida y una nota escrita a mano, explicando que había decidido irse temprano para prepararse para la escuela de enfermería. La nota le pareció extraña a don Eliseo, pero pensó que quizás la emoción por su nueva carrera había provocado su repentina partida.
El oficial Raymond Dawkins condujo su patrulla Dodge blanca y negra hasta la casa de don Eliseo, con la radio CB crepitando con mensajes del despachador. Sus zapatos de cuero crujieron sobre la grava del camino mientras se acercaba al ordenado bungalow detrás de la carnicería. Dentro, encontró a don Eliseo haciendo chorizos, sus manos mezclando especias con carne molida de manera metódica. Debió haberse ido muy temprano, dijo don Eliseo al oficial, limpiándose las manos en el delantal. Duermo profundamente. El autobús a la ciudad sale a las 5:15, ya sabes. El oficial Dawkins anotó los detalles en su cuaderno de espiral con un bolígrafo, las páginas ya amarillentas incluso entonces. Examinó la nota escrita en el mismo papel azul pálido que María había usado para su carta. La caligrafía le pareció correcta a su ojo inexperto, sin señales de lucha y con una explicación aparentemente plausible. Presentó un informe estándar de persona desaparecida. María, después de todo, era una adulta que podía venir y marcharse a su antojo. 2 días después, María no se presentó a la orientación de su escuela de enfermería. El decano llamó a su contacto de emergencia, su madre, Carmela Suárez, quien inmediatamente llamó a la policía de Pine Valley, presa del pánico. María nunca faltaría a la orientación, insistió. Su hija había trabajado demasiado duro para esa oportunidad. El sheriff Walter Jenkins asignó al detective Leonard Kowalski para volver a interrogar a don Eliseo. Kowalski llegó a la carnicería a última hora de la tarde, cuando el sol de verano todavía golpeaba sin piedad las aceras agrietadas del exterior. Dentro, la tienda estaba fresca. Las unidades de refrigeración industrial zumbaban constantemente en el fondo. El negocio iba bien, al parecer. Los clientes hacían fila para comprar las carnes especiales de don Eliso, en particular sus salchichas caseras y cortes únicos que recordaban a los residentes hispanos del pueblo su hogar. Mis salchichas tienen un sabor especial, explicó don Eliso con orgullo mientras atendía a un cliente. Una receta familiar pasada de generación en generación. El detective Kowalski notó el congelador profundo detrás del mostrador, un modelo nuevo que don Eliso había comprado recientemente. Cuando lo interrogaron de nuevo sobre María, la historia de don Eliso permaneció sin cambios. Le mostró a Kowalski la habitación de huéspedes, aún ordenada con sábanas limpias en la cama. No había nada que indicara juego sucio. Sin una orden judicial o causa probable, el detective no podía registrar más las instalaciones. El caso de María Suárez se unió a docenas de otros en archivadores metálicos en la estación, eventualmente llegando al cajón de casos sin resolver. Lo que nadie sabía entonces era que María Suárez fue solo el comienzo. En los años que siguieron, más parientes de don Eliso visitarían Pine Valley. Un primo de Ciudad de México en el 78, un sobrino que estudiaba agricultura en el 81, una sobrina lejana interesada en aprender el oficio de carnicero en el 83. Cada uno llegaría con el mismo patrón: una carta anunciando su visita, una breve estancia en la casa de don Eliso y luego una partida repentina e inexplicable, siempre con una nota dejada atrás. Las desapariciones abarcaron múltiples jurisdicciones policiales en 2 estados. En la era antes de las bases de datos informáticas, de los departamentos conectados, antes de las pruebas de ADN y los teléfonos celulares, antes de America's Most Wanted y las campañas en cartones de leche, estos casos separados permanecieron como incidentes aislados. Los familiares, principalmente de México, encontraron poca tracción con las autoridades estadounidenses cuando reportaron sus preocupaciones. Las barreras lingüísticas y los prejuicios sutiles obstaculizaron lo que de otro modo
podría haber sido una investigación coordinada. Mientras tanto, la carnicería de Don Eliso prosperaba. Sus carnes especiales ganaron cintas en ferias del condado en 1979 y 1982. Su chorizo se hizo famoso en toda la región, con clientes que conducían horas solo para comprar su mezcla distintiva. El periódico local, The Pine Valley Gazette, publicó un artículo sobre él en su sección de negocios locales, completo con una fotografía en blanco y negro del carnicero, posando orgullosamente junto a su mostrador de carne. La imagen fue capturada con una cámara Kodak y revelada en el cuarto oscuro del periódico. «Hay amor en cada pedazo de carne que vendo», le dijo al reportero, una cita que más tarde pondría los pelos de punta a quienes la leyeron. La investigación sobre la desaparición de María se enfrió rápidamente. Su habitación en la residencia de enfermería fue reasignada a otra estudiante. Sus pertenencias personales, empacadas en cajas de cartón, fueron enviadas a la casa de su madre. Carmela Suárez colocaba un anuncio clasificado en The Pine Valley Gazette cada 15 de julio, durante años después. Un pequeño rectángulo de texto pidiendo información sobre su hija, incluyendo un número de teléfono donde se la podía contactar a cualquier hora. Los archivos policiales sobre María acumularon polvo en los archivos del sótano, carpetas de Manila llenas de declaraciones de testigos escritas a mano, fotografías Polaroid en blanco y negro de sus últimas ubicaciones conocidas y copias al carbón de teletipos enviados a otros departamentos. El detective Kowalski se jubiló en 1981 sin resolver el caso. El archivo eventualmente fue trasladado a una instalación de almacenamiento fuera del pueblo cuando el departamento se modernizó a fines de los 80. Durante los años de Reagan, mientras América veía Dynasty y escuchaba a Michael Jackson en sus Walkman Sony, las familias de los desaparecidos luchaban con su dolor. Creaban volantes caseros en tiendas de copias. Las fotografías se volvían más granuladas con cada generación de copiado. Llamaban a la estación de policía desde teléfonos públicos, echando monedas en las ranuras para extender las llamadas cuando los operadores interrumpían. Celebraban servicios conmemorativos anuales en la iglesia de San Agustín, donde las velas titilaban en la luz tenue mientras se ofrecían oraciones por respuestas. El negocio de Don Eliso continuó creciendo. Amplió su tienda en 1985, agregando una unidad de congelador más grande y renovando la fachada con un moderno exterior de paneles de madera. Sus precios eran notablemente bajos para carne de tan alta calidad, un hecho que mantenía a los clientes regresando, a pesar de los rumores ocasionales sobre sus parientes desaparecidos. Esos rumores, intercambiados sobre cercas traseras y en sillas de salones de belleza, nunca llegaron a los canales oficiales. En los pequeños pueblos como Pine Valley, algunas cosas permanecían sin decirse, especialmente cuando se trataba de un empresario respetado que donaba generosamente a causas locales. Cuando cayó el muro de Berlín y amaneció una nueva década, Pine Valley también cambió. La vieja farmacia Rexall cerró, reemplazada por una tienda de alquiler de videos. El restaurante instaló su primer horno de microondas. Los jóvenes comenzaron a irse en busca de oportunidades en ciudades más grandes. A través de todo ello, la carnicería de Don Eliso permaneció constante. Los propietarios ancianos todavía trabajaban diariamente a pesar de acercarse a los 70 años. Los parientes de los desaparecidos nunca dejaron de buscar. Carmela Suárez falleció en 1994. Sus últimas palabras fueron una súplica para encontrar a su hija. Dejó atrás una caja de zapatos que contenía todos los recortes de periódicos sobre María, todas las cartas del departamento de policía y un mechón del cabello de María guardado desde su infancia. La caja pasó a la hermana menor de María, Elena, quien continuó la búsqueda
incluso mientras sus propios hijos crecían. Cada Navidad, las familias colocaban anuncios clasificados en los periódicos cerca de Pine Valley. Cada verano, llamaban a la estación de policía. Cada año, sus esperanzas se debilitaban un poco más. Las fotografías que llevaban se volvían amarillentas y arrugadas. En 2003, mientras la atención de Estados Unidos se centraba en la guerra en Irak, Elena Suárez asistió a un curso de educación comunitaria sobre el uso de Internet. Su instructor le mostró cómo crear una cuenta de correo electrónico y buscar información en línea. En el laboratorio de computación, rodeada de voluminosos monitores beige, Elena escribió por primera vez el nombre de su hermana en un motor de búsqueda. Los resultados fueron escasos. Solo una mención en un archivo digitalizado de periódico y una lista en un sitio web temprano de personas desaparecidas. Lo que Elena no sabía era que su simple búsqueda eventualmente ayudaría a resolver el caso. La huella digital, por pequeña que fuera, creó un registro que más tarde sería descubierto por alguien que buscaba específicamente patrones de desapariciones en la región durante los años 70 y 80. Mientras tanto, Don Elizo finalmente se jubiló, cerrando su tienda en 1998. El edificio permaneció vacío durante años después, el equipo todavía adentro, preservado como una cápsula del tiempo de otra era. El propio Don Elizo se mudó a una pequeña comunidad de jubilados a 10 millas de Pine Valley, donde era conocido como un vecino tranquilo que se mantenía reservado. Pocos de los otros jubilados conocían su antiguo negocio o su reputación por carnes galardonadas. El tiempo continuó su implacable avance. Los televisores analógicos dieron paso a pantallas planas. Los teléfonos de disco fueron reemplazados por teléfonos inteligentes. Las cámaras digitales hicieron obsoleta la película fotográfica. El departamento de policía de Pine Valley también se modernizó, convirtiendo los registros en papel a bases de datos digitales, instalando computadoras en cada escritorio y capacitando a los oficiales en técnicas de investigación modernas. En 2018, la detective Sarah Landry, recién trasladada a Pine Valley desde Boston, comenzó un proyecto de digitalización de casos sin resolver. Una oficial ambiciosa con experiencia en ciencias forenses, Landry creía que los avances tecnológicos podían ayudar a resolver casos que habían desconcertado a generaciones anteriores de policías. La instalación de almacenamiento, donde se guardaban los viejos archivos de casos, se asemejaba a un almacén de una película de Indiana Jones. Cajas de cartón llenaban estantes metálicos de piso a techo, cada una conteniendo fragmentos de la historia criminal de Pine Valley. El aire estaba rancio, denso con el olor a papel envejecido y polvo. Armada con una computadora portátil y un escáner portátil, la detective Landry comenzó el meticuloso proceso de llevar estos casos fríos a la era digital. Fue durante este proyecto que descubrió el archivo sobre María Suárez. La carpeta descolorida contenía el reporte original de persona desaparecida, declaraciones de Don Elizo y empleados de la estación de autobuses y una fotocopia de la nota que supuestamente había dejado María. Sujetado con un clip al interior de la carpeta, había un pequeño recorte de periódico sobre el chorizo galardonado de Don Elizo de 1979, agregado al archivo por razones no explicadas en ninguna de las notas. La detective Landry podría simplemente haber escaneado estos documentos y seguir adelante, pero algo llamó su atención. La caligrafía en la nota de María parecía extraña. Las letras se inclinaban de manera diferente a la dirección que había escrito en un sobre encontrado entre sus pertenencias. Trabajando con un examinador forense de documentos que utilizaba técnicas de análisis digital no disponibles para el detective Kowalski 4 décadas antes, Landry confirmó que la nota de despedida probablemente había sido falsificada.
Este descubrimiento la llevó a buscar otros casos de personas desaparecidas conectados con Don Elizo. Usando el nuevo acceso del departamento a bases de datos nacionales, identificó 5 familiares adicionales que habían desaparecido tras visitar Pine Valley entre 1976 y 1991. El patrón era inconfundible una vez que todos los casos se observaron juntos. Armada con esta información, la detective Landry obtuvo una orden de registro para la ahora abandonada carnicería. Un martes lluvioso de abril de 2018, un equipo de oficiales y especialistas forenses rompió el candado de la puerta y entró en la cápsula del tiempo del negocio de Don Elizo. El interior se veía prácticamente igual que 20 años antes. Ganchos para carne colgaban de rieles en el techo. Las tablas de cortar estaban sobre los mostradores superiores. Las grandes unidades de congelación en la habitación trasera permanecían en su lugar, aunque hacía mucho tiempo que se habían desconectado de la electricidad. Usando luminancia y fuentes de luz alternativas, el equipo descubrió rastros de sangre y patrones inconsistentes con operaciones normales de carnicería. Se recolectaron muestras de los desagües, las grietas del suelo y las uniones de las mesas de corte. El descubrimiento más significativo vino cuando retiraron el fondo falso de una de las unidades de congelación. Allí, preservados en un ambiente sellado y seco, encontraron una colección de efectos personales. La carta de aceptación de María a la escuela de enfermería, una cartera perteneciente al primo de Ciudad de México, un reloj del sobrino y otros objetos que podían rastrearse hasta los parientes desaparecidos. La detective Landry también encontró algo más. Un pequeño cuaderno encuadernado en cuero, escrito con la caligrafía ordenada de Don Elizo. El contenido era perturbador. El cuaderno contenía recetas, pero con referencias crípticas a ingredientes especiales y notas sobre qué cortes de qué animales producían los mejores resultados. Una página incluía un cálculo de ganancias de lo que él llamaba sus salchichas de mezcla familiar, señalando que no le costaba nada producirlas, pero se vendían a precios premium. Se aplicaron técnicas forenses modernas a la evidencia recolectada en la tienda. La extracción de ADN de los rastros de sangre encontrados en los desagües coincidió con patrones familiares de los parientes sobrevivientes de las personas desaparecidas. Fragmentos microscópicos de hueso, descubiertos en la lechada entre las baldosas del suelo, fueron identificados como humanos. El horror completo de la carnicería de Don Elizo comenzó a emerger. Don Elizo Vega, ahora de 98 años, vivía en un hogar de ancianos cuando la detective Landry llegó para arrestarlo. El carnicero, antes robusto, se había encogido con la edad, sus manos artríticas y su mente aún aguda, a pesar de su apariencia frágil. Mientras la detective le leía sus derechos, el anciano no mostró sorpresa, como si hubiera estado esperando este momento durante décadas. «Sabe», dijo mientras caminaban lentamente hacia el coche de policía, «mis clientes siempre preguntaban qué hacía que mi carne fuera tan especial. Nunca les dije que era la familia lo que marcaba la diferencia». La investigación se expandió rápidamente tras el arresto de Don Elizo. El radar de penetración de tierra reveló tierra removida detrás de la carnicería donde la excavación descubrió restos humanos. Antropólogos forenses identificaron al menos 7 individuos diferentes, todos consistentes con los parientes desaparecidos. Las pruebas de ADN, una tecnología inimaginable cuando comenzaron los crímenes, confirmaron sus identidades. Una investigación adicional de los registros financieros mostró que Don Elizo había estado enviando dinero a familiares en México, supuestamente de los miembros de su familia desaparecidos. Cartas falsificadas escritas en su máquina de escribir, Smith Corona,
encontradas en su ático habían impedido que las familias sospecharan. La tipografía coincidía con documentos enviados a la madre de María y otros que habían preguntado por sus seres queridos desaparecidos. Cuando se difundió la noticia del arresto, los antiguos clientes reaccionaron con horror e incredulidad. La realización de que podrían haber participado involuntariamente en canibalismo causó un profundo trauma psicológico en toda la comunidad. Se trajeron consejeros de crisis para ayudar a los residentes a procesar las perturbadoras revelaciones. La audiencia preliminar de Don Eliso se llevó a cabo en un tribunal que aún conservaba los bancos de madera originales de los años 70, aunque ahora estaban bajo iluminación de bajo consumo y unidades de aire acondicionado. Debido a su edad y salud, el acusado compareció en una silla de ruedas, con un tanque de oxígeno a su lado. A pesar de su fragilidad física, sus ojos permanecían alerta, observando el procedimiento con una calma inquietante. La evidencia presentada por la fiscalía era abrumadora. Los resultados de ADN, los efectos personales encontrados en su tienda, los fragmentos óseos en el suelo, el cuaderno con sus perturbadoras recetas y cálculos. Los antiguos clientes testificaron sobre el sabor único de sus carnes, testimonios que ahora adquirían un significado horripilante. Lo más conmovedor fue el testimonio de Elena Suárez. Ahora en sus 60 años, trajo consigo la caja de recuerdos que su madre había guardado, incluyendo una fotografía Polaroid de María en su último cumpleaños, soplando las velas de un pastel en la mesa de la cocina familiar. Elena describió cómo su familia había sido destruida por la desaparición de María, cómo su madre había muerto aún aferrada a la esperanza de respuestas. A lo largo de todo, Don Eliso permaneció impasible, susurrando ocasionalmente a su abogado designado por el tribunal. Cuando se le ofreció la oportunidad de hablar, declinó, su silencio tan condenatorio como cualquier confesión. El juicio duró 3 semanas. El jurado deliberó menos de 2 horas antes de regresar con un veredicto, culpable de todos los cargos. El juez, reconociendo que ningún castigo podía realmente corresponder con la naturaleza atroz de los crímenes, sentenció a Don Eliso a cadenas perpetuas consecutivas, sin posibilidad de libertad condicional. Mientras lo trasladaban en silla de ruedas fuera del tribunal, Elena Suárez se puso de pie y se dirigió a él directamente. «Mi hermana quería ser enfermera», dijo, con la voz firme, a pesar de sus lágrimas. «Quería ayudar a la gente, salvar vidas. Y tú le quitaste eso. Nos la quitaste, pero no nos quitaste el recuerdo de ella. No nos quitaste nuestro amor por ella». Dono la miró por primera vez, su expresión inescrutable. Luego, los diputados lo llevaron, y la puerta se cerró tras él con una finalización que trajo la primera medida de cierre a las familias que habían esperado décadas por justicia. Tras el juicio, Pine Valley lidiaba con su historia complicada. La carnicería fue demolida y el terreno donado a la ciudad para un jardín conmemorativo. Las ceremonias anuales de recuerdo reemplazaron las desesperadas vigilias de oración de décadas anteriores. Los nombres de las víctimas fueron inscritos en un simple monumento de piedra en la plaza del pueblo, asegurando que nunca serían olvidados de nuevo. El caso transformó al Departamento de Policía de Pine Valley. La investigación de casos sin resolver se convirtió en prioridad, con financiamiento y personal dedicados. La detective Landry estableció protocolos para revisar crímenes no resueltos usando tecnología moderna, creando un puente entre el pasado y el presente que llevó resolución a otras familias que esperaban respuestas. Para los familiares de las víctimas de Don Eliso, la justicia había llegado demasiado tarde para muchos. Los padres habían muerto sin saber qué les pasó a sus hijos.
Los hermanos habían envejecido, cargando con el peso de preguntas sin respuesta. Sin embargo, la resolución, aunque tardía, trajo una medida de paz. La identificación por ADN permitió entierros adecuados. Los efectos personales devueltos a las familias se convirtieron en preciadas conexiones con aquellos que habían perdido. La Escuela de Enfermería de María Suárez creó una beca en su nombre, otorgada anualmente a un estudiante, demostrando la compasión y dedicación que ella había encarnado. Su carta de aceptación, preservada como evidencia y luego devuelta a su familia, fue enmarcada y colgada en el pasillo principal de la escuela, un recordatorio de sueños truncados y de la importancia de perseguir la justicia, sin importar cuánto tiempo haya pasado. El impacto de la investigación se extendió más allá de Pine Valley. El caso se convirtió en un estudio de referencia en programas de ciencias forenses, demostrando cómo los avances tecnológicos podían resolver crímenes que se creían perdidos en la historia. Las agencias de la ley de todo el país implementaron nuevos procedimientos para preservar evidencia de casos fríos, reconociendo que las tecnologías futuras podrían revelar verdades actualmente ocultas. Don Eliso murió en prisión 3 meses después de su sentencia, llevándose consigo muchos de sus secretos. Nunca proporcionó una confesión completa ni explicó sus motivos. Psicólogos que estudiaron el caso sugirieron que representaba una categoría única de asesino en serie, uno que combinaba ganancia financiera con impulsos patológicos de manera rara vez documentada. La casa detrás de la carnicería, donde tantos habían pasado sus últimas noches, fue la última estructura en ser removida durante la construcción del jardín conmemorativo. Mientras los trabajadores retiraban las tablas del suelo del dormitorio de invitados, descubrieron un espacio oculto debajo. Dentro había una colección de pequeños recuerdos tomados de cada víctima, la insignia de enfermería de María, un anillo de clase del sobrino, un colgante de la sobrina. Al parecer, Don Eliso había guardado estos objetos como trofeos, un comportamiento común entre asesinos en serie que proporcionaba más información sobre su psicología. La detective Landry entregó personalmente estos últimos objetos a las familias. Para Elena, recibir la insignia de enfermería de su hermana provocó una emoción compleja, dolor renovado, pero también alivio de que esta última pieza de María hubiera sido recuperada. La prendió en el vestido que usó para la dedicación del jardín conmemorativo, una conexión tangible con la hermana cuya ausencia había marcado su vida. La ceremonia anual de recuerdo del pueblo evolucionó con el tiempo, convirtiéndose menos en el horror de los crímenes y más en la celebración de las vidas de quienes se perdieron. Excompañeros de María compartieron historias de su amabilidad y determinación. Amigos de infancia de las otras víctimas hablaron de recuerdos preservados a través de décadas. Lo que había comenzado en tragedia se transformó en un testimonio de la perdurabilidad de la memoria y de la capacidad humana de encontrar significado incluso en las circunstancias más oscuras. Los periodistas que cubrieron el caso notaron el marcado contraste entre las limitaciones de las técnicas de investigación de los años 70 y la precisión científica de la criminalística moderna. Artículos y documentales destacaron cómo la misma evidencia, vista a través del lente de la tecnología avanzada, contaba una historia completamente diferente a la que los investigadores habían concluido originalmente. Para la detective Landry, el caso representaba tanto la culminación de su carrera como un nuevo comienzo. Su enfoque metódico en casos sin resolver atrajo la atención de agencias de seguridad en todo el país, llevándola a oportunidades de consultoría y puestos de enseñanza. Sin embargo, nunca olvidó que su éxito se construyó sobre la base establecida por el detective Kowalski
y otros que habían preservado la evidencia que eventualmente resolvió el caso. El propio Kowalski se retiró y, ya en sus 80 años, asistió al último día del juicio. Su presencia fue un puente entre eras, un recordatorio de que la justicia a veces requiere el trabajo de múltiples generaciones. Después del veredicto, se reunió con las familias para ofrecer una disculpa por no haber resuelto el caso durante su tiempo. Elena Suárez lo abrazó, asegurándole que entendía las limitaciones que había enfrentado. «Hiciste lo que pudiste con lo que tenías», le dijo, su perdón ofreciendo otro tipo de cierre. La historia de Don Eliso y sus víctimas se convirtió en parte del currículo de justicia penal en universidades, un estudio de casos sobre cómo los depredadores explotan las dinámicas sociales y los puntos ciegos del sistema. Los estudiantes analizaron cómo factores como las barreras lingüísticas, las divisiones jurisdiccionales y los prejuicios sutiles habían creado el ambiente perfecto para que sus crímenes continuaran sin ser detectados. El caso también provocó conversaciones importantes sobre el tratamiento de los informes de personas desaparecidas pertenecientes a comunidades marginadas. Las agencias de seguridad implementaron nuevos procedimientos de capacitación y programas de alcance para garantizar que todas las desapariciones recibieran igual atención, sin importar el origen o estatus social de la víctima. Para la gente de Pine Valley, el proceso de sanación continuó mucho después de que los titulares desaparecieron. Aquellos que habían consumido inadvertidamente los productos de Don Eliso lucharon con traumas psicológicos que requirieron asesoramiento especializado. Se formaron grupos de apoyo, creando espacios donde las personas podían expresar sus sentimientos sin juicio. Gradualmente, la comunidad encontró formas de reconocer el horror sin ser definida por él. El jardín conmemorativo floreció a lo largo de los años, cuidado por voluntarios, incluidos familiares de las víctimas. Lo que una vez fue un lugar de oscuridad inimaginable, se convirtió en un santuario de paz y recuerdo. Cada primavera, cuando florecían las flores plantadas en memoria de cada víctima, los visitantes podían ver la belleza que surge cuando una comunidad elige transformar la tragedia en homenaje. En el 40º aniversario de la desaparición de María, Elena Suárez regresó a Pine Valley con sus nietos. De pie en el jardín que había reemplazado la carnicería, les habló sobre la tía que nunca conocieron, la enfermera que había querido ser, el sueño que había llevado consigo. Les mostró fotografías ahora cuidadosamente preservadas y digitalizadas de María con sus pantalones acampanados y joyería de símbolos de paz. Toda su vida todavía por delante. La justicia llegó tarde para vuestra tía abuela María, les dijo Elena mientras colocaban flores bajo la piedra conmemorativa. Pero llegó, y eso es lo que importa. Que sin importar cuánto tiempo pase, la verdad encuentra su camino hacia la luz. El Departamento de Policía de Pine Valley mantiene una unidad de casos sin resolver hasta el día de hoy, inspirada por la resolución de los crímenes de Don Eliso. El lema de la unidad, inscrito en una placa en su oficina, dice: el tiempo puede pasar, pero la justicia permanece. Cada año, resuelven casos previamente considerados insolubles, llevando cierre a familias que, como los familiares de las víctimas de Don Eliso, habían esperado décadas por respuestas. El cuaderno que contenía las perturbadoras recetas de Don Eliso fue sellado en el archivo de evidencia, un oscuro artefacto de la depravación humana, preservado junto a los expedientes del caso que documentaban cómo finalmente fue llevado a la justicia. Más importante que este registro del mal, sin embargo, son las historias de las vidas que destruyó. La enfermera que nunca atendió a su primer paciente, el estudiante que nunca completó sus estudios, la sobrina que nunca abrió su propio negocio. Estos son los legados que Pine Valley elige recordar y honrar.
Al final, la historia de la carnicería de Don Elizo no trata solo de un monstruo que se escondía entre gente ordinaria usando su confianza para cometer actos indescriptibles. Trata sobre la persistencia de la memoria, la evolución de la justicia y la capacidad humana de encontrar significado incluso en las tragedias más absurdas. Trata de familias que nunca dejaron de buscar y de una detective que se negó a permitir que el paso del tiempo oscureciera la verdad. A medida que la tecnología continúa avanzando, más casos sin resolver encuentran resolución. Más familias reciben respuestas. Más comunidades se sanan de heridas antiguas y enterradas. Las lecciones aprendidas del caso de Don Elizo han ayudado a crear un mundo donde las posibilidades de que tales crímenes permanezcan sin ser detectados por tanto tiempo son cada vez más escasas, donde la evidencia habla a través de décadas y la justicia, aunque retrasada, no se niega finalmente. Para aquellos que perdieron a sus seres queridos a manos de la carnicería de Don Elizo, este conocimiento proporciona una medida de paz. Su tragedia personal, transformada a través de la persistencia y el avance científico, ha ayudado a asegurar que otras familias puedan ser libradas de las décadas de incertidumbre que ellos soportaron. De esta manera, la memoria de María Suárez y de los demás sigue viva, sus historias continúan marcando la diferencia mucho después de que sus voces fueran silenciadas. El pequeño pueblo de Pine Valley nunca olvidará lo que allí ocurrió. Las ceremonias anuales de recuerdo continúan. La beca en nombre de María todavía ayuda a estudiantes de enfermería a alcanzar los sueños que ella nunca pudo. El jardín conmemorativo sigue floreciendo cada primavera y la Detective Landry, aunque eventualmente se retiró, todavía visita el monumento de piedra cada 15 de julio, colocando un cigarrillo Virginia Slims junto a las flores en recuerdo de una joven que bajó de un autobús en 1976 sin saber que estaba entrando en la historia. Los casos sin resolver nunca están realmente fríos, les dice Landry a menudo a los estudiantes de justicia criminal que ahora enseña. Solo están esperando a la persona adecuada, la tecnología adecuada y el momento adecuado para revelar sus verdades. En algún lugar, quizás, María Suárez y los demás saben que su asesino no escapó a la justicia. Que sus familias finalmente recibieron respuestas. Que su comunidad eventualmente sanó. En algún lugar saben que sus vidas, aunque truncadas, crearon ondas que continúan brindando resolución a otros que todavía esperan respuestas. Y eso, al final, es como la justicia realmente prevalece. No solo en las salas de los tribunales o en las sentencias de prisión, sino en los cambios duraderos que emergen de la tragedia. Los métodos mejorados, la conciencia aumentada, las comunidades para siempre transformadas por lo que han aprendido sobre la oscuridad y, en última instancia, sobre la luz.